Le envié accidentalmente una selfie atrevida a mi jefe. Su fría respuesta llegó casi al instante. Fea, bórrala. Al día siguiente, durante la reunión de la compañía, su teléfono se duplicó accidentalmente en la pantalla. Su fondo de pantalla era mi selfie. Esa foto provocadora y curvilínea llenó la gran pantalla de la sala de conferencias. Aunque mi cara no era visible, de alguna manera se sentía aún más prohibido. Miré a mi alrededor en silencio. Mis colegas se mantuvieron discretamente en silencio, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla. La cara de Luis se oscureció, un espectáculo raro. Golpeó su carpeta contra la mesa. «Apágalo». Su tono no tenía emoción, pero llevaba una presión asfixiante. La atmósfera en la sala se volvió insoportablemente pesada. El colega que manejaba el proyector entró en pánico, presionando frenéticamente los botones, pero nada funcionaba. Desesperado, tiró del cable del proyector. «Lo siento, señor Luis. Lo siento mucho». Luis recuperó su teléfono, su expresión, oscura mientras parecía mirar en mi dirección. La reunión de 2 horas continuó con todos caminando sobre cáscaras de huevo. Luis era como una bomba, lista para explotar. Nadie se atrevió a provocarlo. Cuando la reunión finalmente terminó, el colega que había manejado el proyector parecía traumatizado. «¿Qué hago?» Accidentalmente proyecté las cosas privadas del señor Luis en la gran pantalla. Alguien trató de consolarlo. «No te preocupes, el señor Luis no dijo nada duro. Esa foto probablemente era solo una imagen aleatoria de internet, ¿verdad?» Otra voz no estuvo de acuerdo. «No lo creo. ¿Por qué reaccionaría así a una foto aleatoria? Lo más probable es que sea de su novia y no quería que nadie la viera». Me congelé a mitad de paso mientras pasaba. Uno de mis colegas me agarró del brazo. «Oye, Sofía, recuerdo la carcasa de tu teléfono. Se veía exactamente como la de esa foto». Me tensé al instante. Esa selfie había sido una toma en el espejo donde mi cara estaba escondida detrás de mi teléfono. Además, el atuendo no se parecía en nada a mi ropa de oficina habitual. Pensé que estaba a salvo. Nunca esperé que alguien notara un detalle así. Mis tacones se apretaron inconscientemente, pero me obligué a actuar con naturalidad. «¿En serio? No presté atención». Ella parpadeó, sin estar convencida. Era idéntica. ¡Qué coincidencia! Exhalé en silencio. Cierto. Ella sospechaba que era la novia de Luis. ¿Por qué lo conectaría conmigo? Aún así, mis ojos se dirigieron hacia donde Luis se había ido. ¿Por qué tenía mi foto como fondo de pantalla? Perdida en mis pensamientos, sentí un toque en mi hombro. El gerente me entregó un cuaderno. «Sofía, el señor Luis dejó esto en la sala de conferencias. Llévaselo». «¿Por qué yo?», espeté. Me miró de forma extraña. «¿No le mostraste la oficina ayer? Se conocen, ¿verdad?». Su expresión añadió en silencio. «¿Estás bromeando? Después de lo aterrador que fue hace un momento, ¿quién más se atrevería a acercarse a él?». Suprimiendo una mirada interna, tomé una respiración profunda y me dirigí en la dirección de Luis. Lo alcancé en los ascensores. Levantó una ceja cuando me vio, pero no dijo nada. Rápidamente le entregué el cuaderno. «Señor Luis, olvidó esto». Él miró hacia abajo, lo tomó y dijo simplemente: «Gracias». Su expresión era tan serena como siempre. Sin incomodidad, sin vergüenza. ¿No sentía nada por haber expuesto mi foto a toda la compañía? Viendo mi mirada perpleja, Luis inclinó la cabeza ligeramente. «¿Algo más?». Me mordí el labio. Si no preguntaba ahora, no dormiría esta noche. «¿Por qué? ¿Por qué mi foto es su fondo de pantalla?». Alisó el cuaderno con serena precisión. «¿Crees que siquiera sé cómo usar este teléfono correctamente? Fue un accidente». Mi ceño se frunció. «¿Un accidente? ¿Accidentalmente la configuró como su fondo de pantalla?». Me miró con un interés repentino. «¿Qué pasa? ¿Creíste que lo hice a propósito? ¿Que me gustó tanto esa foto que necesitaba mirarla constantemente?». Sus ojos brillaron con burla descarada. Corrió a mi cara. Decir que sí me haría sonar narcisista, pero no importa cómo lo viera, no podía creerle. «Claro, claro que no», murmuré rompiendo el contacto visual. Él emitió un bajo «¿Algo más?». Negué con la cabeza rápidamente. «No, me voy ahora». Pero cuando me di la vuelta, su voz me detuvo. «Espera». Me congelé. No miró hacia atrás. Solo habló en un tono bajo y distante. «Carlos regresará este fin de semana para la reunión. ¿Vas a ir?». Parpadeé,
aturdida. ¿Carlos? ¿Su antiguo compañero de cuarto? Después de que dejé de perseguir a Luis en la universidad, me había acercado a Carlos. Sí, había perseguido a Luis en ese entonces, pero él era tan frío, tan imposible de abordar. No pude soportarlo. Así que me rendí después de menos de 2 meses. Carlos, por otro lado, era guapo y accesible. Ni siquiera tuve que intentarlo. Tal vez ese era el problema. Fue demasiado fácil. Así que rápidamente perdí interés y terminé las cosas antes de que se volvieran oficiales. Entonces, ¿por qué Luis sacaba esto a colación ahora? ¿Por qué iría? Solo porque él regresa, pregunté. Luis finalmente se dio la vuelta, frunciendo el ceño ligeramente. Los ojos entrecerrados. «Me lo preguntas a mí. ¿No eras tú la que...?» Se interrumpió. Pero la implicación era clara. Persiguiendo a un chico, luego dejándolo para perseguir a su compañero de cuarto. Sonaba ridículo. Recordé lo aterradora que había sido la mirada fría de Luis en ese entonces, más aguda de lo habitual cuando me vio con Carlos. «No lo sé», admití suavemente. «Él no me invitó de todos modos». Luis no dijo nada más. Pero cuando me di la vuelta para irme, escuché su fría risa, corta, aguda y burlona. Me tensé, luego me alejé apresuradamente. Claramente Luis no pensaba mucho en mí. Durante el almuerzo, me encontré con mi mejor amiga abajo y le conté todo. Ella peló un camarón, con los ojos muy abiertos. «Carlos regresa». «Parece que sí», murmuré masticando mi pajita. Ella se metió un camarón en la boca, aún sorprendida. «Y Luis te lo mencionó. Eso significa que todavía le importas». Me cubrí la cara. Pero cuando lo perseguí, él nunca dijo que sí. Ella inclinó la cabeza pensando mucho. Luego suspiró. «Aún así, ¿por qué te metiste con ese tal Carlos en primer lugar?» Cuando regresé a mi escritorio después del almuerzo, todo el piso se sintió como un estanque con una piedra en el centro. Ondas de susurros se movían de cubículo a cubículo, lo suficientemente suaves para negarlos y lo suficientemente fuertes para molestar. Conecté mi computadora portátil. Me quedé mirando la pantalla de inicio de sesión y me dije a mí misma que respirara como si fuera cualquier otra tarde. No fue así. Un correo electrónico sonó. Asunto: recordatorio sobre la conducta profesional durante las presentaciones. Era una nota genérica enviada a todo el personal. Las palabras eran cuidadosas, pulidas por el departamento legal y no apuntaban a nadie, lo que de alguna manera se sentía más acusador. Me desplacé hasta el final y volví a leer la línea. «Por favor, absténgase de especulaciones o comentarios que puedan afectar a un colega». Sabía a qué colega se referían. Me sentí aliviada y avergonzada de que la compañía tuviera que decirlo en voz alta. Teresa se deslizó en la silla junto a mi escritorio sin preguntar. Ella era mi amiga, del tipo que pelaba camarones y me decía verdades incómodas entre bocados. Ahora bajó la voz. «¿Estás bien?» Asentí. Mis dedos estaban firmes en el teclado, lo que ayudó. Escribí mi contraseña y abrí la carpeta del proyecto. Como si la vida fuera normal. No era normal. Mi reflejo en el borde negro de la pantalla parecía una persona tratando de ser una persona. Teresa golpeó el escritorio. «Él preguntó por Carlos», dijo ella. «Eso no es nada». «Es nada», dije demasiado rápido. Luis probablemente solo lo mencionó para recordarme el desastre que hice en la universidad. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. La universidad adquirió el brillo cálido de un recuerdo cuando estaba lejos, y el filo frío de un cuchillo cuando regresó a mi vida presente. Antes de que Teresa pudiera responder, el teléfono de mi escritorio se encendió con una llamada de un número restringido. No tuve que revisar el identificador de llamadas para saber quién era. «Sofía», dijo Luis, «mi oficina». La línea se cortó. Teresa hizo una mueca que decía: «Que Dios te ayude. Pero también tú puedes con esto». Me enderecé la blusa. Le dije a mi corazón que dejara de golpear mis costillas y caminé un largo trecho por el pasillo. La oficina de Luis tenía 2 lados de vidrio y estaba cerrada como una bóveda en los otros 2. Él estaba sentado detrás del escritorio, con las mangas remangadas y la corbata perfectamente en su lugar. El cuaderno que le había devuelto antes estaba abierto con una línea de escritura pulcra en la parte superior de la página. Él no se levantó. «Siéntate», dijo. Me senté. La silla era firme y demasiado baja, como una prueba sutil. Me negué a ajustarla. «Tenemos una auditoría del cliente el jueves», dijo con los ojos en el cuaderno.
Horizon Capital. Si pasamos, la implementación secundaria comienza el próximo mes. Si fallamos, la Junta me preguntará por qué un trimestre entero se quemó hasta las cenizas. Esperé, sin estar segura de dónde encajaba en este fuego. Estarás a cargo de la integridad y logística de los datos, dijo. Manejarás la sala y mantendrás el cronograma hermético. Conoces su sistema heredado mejor que nadie, excepto yo. Las palabras cayeron como una pila de ladrillos. ¿Yo? Parpadeé. Pensé que querrías a alguien más después de esta mañana. Su mirada se alzó. No tomo decisiones basadas en chismes. Las tomo basadas en la competencia. ¿Puedes hacerlo o no? Puedo. Bien. Su tono no cambió. Un bloqueo de calendario llegará a tu bandeja de entrada. Despeja tus noches hasta el viernes. Asentí. El poder de ser útil fue un extraño alivio. Me aferré a él. ¿Algo más?, preguntó. La pregunta era un bisturí. Había una docena de cosas que quería preguntar. ¿Por qué tenía esa foto? ¿Por qué me miró así en el ascensor? ¿Por qué dijo accidente como si no significara nada, cuando se sentía como si toda mi piel estuviera en la pantalla? Me tragué todas ellas. No, dije. Eso es todo. Al salir, su voz me detuvo de nuevo. Sofía. Me di la vuelta. No respondas a nada por escrito relacionado con esta mañana. Si Recursos Humanos te pregunta algo, envíalos a mí. No es una solicitud. Algo en mi pecho se aflojó y luego se tensó al mismo tiempo. Asentí. De acuerdo. De vuelta en mi escritorio, el bloqueo de calendario llegó el miércoles, jueves y viernes. Tarde. Una carpeta compartida siguió con subtítulos etiquetados: Horizon, trabajo previo, ejecución de la sala, mapa de partes interesadas. Me sumergí en ello. El trabajo tenía una forma de llevarme como un río si lo dejaba. Las columnas de la hoja de cálculo eran rieles pulcros. Las líneas de tiempo eran escaleras. La lista de verificación era una oración. Alrededor de las 4, mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi lo ignoré. Luego, la vista previa del texto apareció. Hola, hace tiempo, soy Carlos. Mi estómago se hundió. Luego subió. Me quedé mirando el nombre hasta que las letras se difuminaron. Antes de que pudiera decidir si borrar o responder, llegó otro mensaje. De vuelta en la ciudad este fin de semana para la reunión. Escuché que estás en Boss Now Coffee. Bloqueé la pantalla y aparté el teléfono como si estuviera caliente. Teresa debió haber visto mi cara. No lo hagas, advirtió. No lo estoy haciendo, dije. Quiero decir, no lo sé, ni siquiera me invitó. Es solo café. Teresa resopló. El café nunca es solo café con un ex y lo sabes. Metí el teléfono en el cajón y me lancé al documento de preparación. A las 6, Luis envió una instrucción por mensaje de texto. Sala de guerra en 15. Trae tu lista en tu cerebro. La sala de guerra era la versión tangible de la presión. 2 pizarras, un proyector, 4 pilas de carpetas de clientes. 2 miembros de cumplimiento ya estaban allí, junto con un analista de finanzas que parecía joven y aterrorizado. Luis estaba de pie en la cabecera de la mesa, sin chaqueta, con la atención afilada como un cuchillo. Guíame a través de tu cronograma de ejecución, dijo. Lo hice. Él cortó solo para agudizar el plan. No comentó sobre la mañana. No mostró ni un atisbo de incomodidad. Si el incidente del fondo de pantalla fue un trueno, él ya había doblado la tormenta de nuevo en un cuadrado pulcro y la había deslizado en un cajón. A las 8:30, los demás se fueron con sus tareas. Me quedé para terminar un conjunto final de banderas. Luis se reclinó contra la mesa, con los brazos cruzados. Tus planes de contingencia son mejores que los de los gerentes de alto nivel, dijo. Gracias, dije. Salió más pequeño de lo que quería. Él me estudió como si estuviera buscando la parte que no dije. ¿Tienes una pregunta? Tengo varias, dije antes de que pudiera detenerme. Pero la única que puedo hacer es esta. ¿Por qué me enviaste ese mensaje de texto ayer? Fea, bórrala. ¿Y luego te quedaste con la foto de todos modos? Un músculo en su mandíbula se movió. Ese mensaje de texto fue para mantenerte fuera de problemas. Si envías una foto explícita a un supervisor, tu trabajo está en riesgo. Si él le muestra a Recursos Humanos que lo detuvo, tu trabajo sobrevive. Entonces, ¿lo hiciste por las apariencias? Lo hice para proteger a la compañía y para protegerte a ti. Su tono se mantuvo.
En cuanto al fondo de pantalla, mi teléfono fue duplicado en la sala de conferencias, porque lo cambié por el centro de la sala de juntas la semana pasada. Cuando intenté silenciar una notificación, presioné de forma prolongada la imagen y configuró el fondo de pantalla. Luego estábamos en la reunión. Eso es todo. Busqué sarcasmo y no lo encontré. Era casi peor que la explicación fuera plausible. Me dejaba sin nada contra lo que presionar excepto mi propio orgullo. Ok, dije. Gracias por decírmelo. Él se enderezó como si la conversación se hubiera movido del borde de algo al medio de la nada. Auditoría a las 9. Esté lista a las 8. Duerme un poco. El viaje en ascensor se sintió como descender de una montaña. En el vestíbulo, un par de compañeros de trabajo me miraron con una mirada que fingía no ser una mirada. Mantuve mi rostro impasible. Afuera el aire estaba fresco. Caminé 3 cuadras para despejar mi cabeza, luego me di la vuelta a mitad de camino a casa. Recordé la nube. Mi corazón se sobresaltó. Desbloqueé mi teléfono y abrí la biblioteca de fotos. Ahí estaba. La toma del espejo guardada en una carpeta que creía que era privada. La borré. Luego la borré de la carpeta de eliminados recientemente. Luego busqué duplicados y también los borré. Todavía no me sentía segura. Apagué la copia de seguridad para esa carpeta. Eso estableció una contraseña que incluso yo olvidaría. Después de eso, sentí algo parecido a la limpieza. La mañana siguiente se trató de listas de verificación y café. Llegué temprano y recorrí la sala. Distintivos para los invitados, impresiones por asiento, botellas de agua. El proyector se comportó como si nunca hubiera traicionado a nadie. A las 9 en punto, los de Horizon Capital entraron. Su líder, una mujer llamada Mara, me estrechó la mano y me dijo que prefería la sustancia sobre el teatro. Le dije que obtendría ambas y lo dije en serio. La auditoría fue una rutina que funcionaba con engranajes minúsculos. Luis manejó la estrategia de alto nivel y las preguntas de tiburón. Yo mantuve el motor engrasado. Cuando un tiburón extrajo el conjunto de datos equivocado, cambié la alimentación sin problemas. Cuando un analista se congeló, intervine y terminé el hilo. Podía sentir la atención de Luis en mí incluso cuando hablaba con otra persona. No era una atención suave. Era del tipo que usaba para las herramientas que importaban. A media tarde, encontramos un obstáculo. Horizon quería un registro de verificación de hace 2 trimestres que nunca habíamos necesitado. Bajo el antiguo acuerdo, no faltaba. Nunca había existido. La sala se tensó. Pedí 10 minutos, salí al pasillo y llamé a cumplimiento. Mientras se apresuraban, fui al archivo. Extraje las marcas de tiempo en bruto y construí un registro manual sobre la marcha. Cuando regresé, Luis parecía un hombre que no sonreía, y lo estaba haciendo de todos modos. Le entregó el paquete a Mara como si hubiera estado listo todo el tiempo. Después del descanso, la auditoría se movió. A las 4:15, Mara cerró su carpeta. Estamos satisfechos, dijo. Envía los seguimientos antes del lunes y estaremos bien para continuar. Luis se puso de pie. Gracias. No me miró cuando se lo dijo a ella, pero sentí las palabras como una mano entre mis omóplatos. Después de que se fueron, la sala se vació a nuestro alrededor. Luis apiló las carpetas con una precisión innecesaria. Buen trabajo, dijo. Asentí, sin saber qué hacer con un elogio de un hombre que no elogiaba. Añadió. Mañana haremos un informe y finalizaremos el paquete para la junta. 8:30. Debería haberme ido entonces. En cambio, pregunté de forma plana y cuidadosa. ¿Tú y Carlos dejaron de ser amigos por mi culpa? Su mano se detuvo en la carpeta superior. No levantó la vista. Dejamos de ser amigos porque Carlos quiere lo que no puede conservar y se resiente con quien lo conserva. Eso no es nuevo. Parpadeé. Esa no es una respuesta. Es la única que obtendrás. Él deslizó la última carpeta en su lugar. Vete a casa. De camino a mi escritorio, revisé mi teléfono. 3 mensajes de Carlos esperaban como una fila de trampas. El café es solo café, sin presión. Sé que no lo hicimos oficial, pero nunca te olvidé. Lamento cómo manejé las cosas en ese entonces. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se difuminaron de nuevo. Puse el teléfono boca abajo y terminé la última de mis notas. Cuando finalmente salí, la oficina estaba sumida en el azul de las horas de cierre. Presioné el botón del ascensor y lo sentí antes de verlo. Luis salió de la oficina de la esquina y se unió a mí en las puertas. No tenías que esperar, dije. Él no respondió. El ascensor llegó con un suave tintineo. Entramos.
Por un momento, el aire se sintió como una pausa entre estaciones. Mientras descendíamos, preguntó sin mirarme. ¿Vas a ir a la reunión? No lo sé, dije. Probablemente no. Él asintió como si eso coincidiera con el pronóstico que prefería. Cuando las puertas se abrieron, añadió fuera de lugar. Si vas, no vayas sola. ¿Eso es una amenaza? Pregunté antes de que pudiera detener el filo en mi voz. Un consejo. Salió sin mirar atrás. En la acera, Teresa estaba esperando con 2 vasos de papel. Me entregó uno. Parece que acabas de salir de una tormenta, dijo. Creo que lo hice. Cruzamos a la pequeña plaza donde la luz de la tarde hacía que todo pareciera honesto. Le conté sobre la auditoría, sobre el registro manual, sobre Luis, casi sonriendo. No le conté lo último que dijo. Esa parte era una pequeña llama que no estaba lista para mostrar al aire. Cuando llegué a casa, hice lo que siempre hago cuando mi cerebro no se calla. Limpié. Puse una pila de revistas viejas en el reciclaje, limpié el mostrador 3 veces e hice una lista de comestibles que no necesitaba. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez la vista previa hizo que mi sangre se congelara. De un desconocido a todos los departamentos. Asunto. Tu fondo de pantalla se está mostrando. Había una imagen borrosa adjunta. Incluso borrosa, reconocí la forma de mi propio cuerpo. El mensaje encima decía: qué divertido lo que algunas personas traen a las reuniones. Mis pulmones olvidaron cómo trabajar. Mis manos no temblaron, se quedaron quietas. Llamé a Teresa y le reenvié el correo electrónico. Ella respondió al primer timbre. Lo vi, dijo con la voz tensa. No respondas, ya voy para allá. Terminé la llamada y marqué un segundo número. Nunca pensé que marcaría. Luis respondió al primer timbre. Tomé aire. Alguien envió una captura de pantalla borrosa a todo el departamento. La línea de asunto es: tu fondo de pantalla se está mostrando. Lo sé, dijo. Lo marcó. No respondas, yo me encargo. ¿Cómo? Pregunté porque la parte de mí que siempre necesitaba saber tenía sus manos alrededor de mi garganta. Él no levantó la voz. Era una voz que usaba cuando un edificio estaba en llamas y necesitaba que los ascensores se comportaran. Estoy rastreando al remitente. Recibirás un correo electrónico de recursos humanos instruyendo a todos a borrar el mensaje. Si alguien lo reenvía, será despedido. Si alguien insinúa que eres tú, será disciplinado. Si alguien te pregunta al respecto, dirás que no tienes comentarios y los dirigirás a mí. ¿Entiendes? Sí, dije. Él dudó. Luego más suave. ¿Estás sola? Por un momento, no supe cómo responder. Luego dije: Teresa viene de camino. Bien. Él exhaló. Mantén tu teléfono encendido. Si esto se intensifica, llamaré de nuevo. Colgamos. Me quedé en mi cocina y miré la pared en blanco como si una puerta pudiera aparecer allí. La puerta no apareció. Teresa sí. 5 minutos después, con los ojos ardiendo. Voy a encontrar a quien hizo esto, dijo dejando caer su bolso. Prenderé fuego a su bandeja de entrada con invitaciones de calendario. Muerte por reuniones consecutivas. Eso me sacó una risa que no esperaba. La risa se convirtió en otra cosa, y luego ya no fue una risa. Teresa me abrazó y me dejó llorar en su hombro hasta que mis costillas dejaron de doler. El correo electrónico de recursos humanos llegó 10 minutos después, como prometió. Eliminación obligatoria, sin discusión. Una línea sobre la dignidad en el trabajo, el tipo de lenguaje que intenta ser un escudo y termina siendo un espejo. Siguió otro ping. Este fue solo para mí, de Luis. Sé que estabas preocupada. No lo estés. Yo me encargaré del resto. Escribí y borré 3 respuestas. Finalmente, envié lo único que no se convertiría en combustible para algún fuego futuro. Gracias. La mañana siguiente debería haber sido el día de la victoria. En cambio, fue el día de control de daños. Entré por las puertas principales con una chaqueta que nunca había usado en la oficina. Una con hombros afilados y un forro más pesado. Una armadura, pero ordenada. El viaje en ascensor fue un desafío de miradas de reojo y sonrisas fabricadas. En mi escritorio había una pequeña nota amarilla pegada a mi monitor con letras de molde pulcras. Sala de guerra a las 9. Buen trabajo ayer. L. Miré la L más de lo necesario. Luego puse la nota en el cajón superior donde guardaba pequeños anclajes para días difíciles.
A las 9, la sala de guerra estaba llena. Luis habló primero. Anoche se envió un correo electrónico malicioso al departamento que contenía una imagen alterada. El remitente ha sido identificado y ya no trabaja para la compañía. El mensaje ha sido eliminado de nuestros servidores. Si tienen preguntas, diríjanlas a recursos humanos. Si tienen tiempo para chismes, no tienen suficiente trabajo. Él pasó al paquete de la junta, como si no acabara de extirpar un tumor con una sola frase. Bajé la mirada a mi agenda para que nadie viera mi cara. Debería haber sentido alivio. En cambio, sentí una mezcla de gratitud y algo más afilado. La protección se sentía como intimidad cuando la querías. Cuando no sabías lo que querías, se sentía como confusión disfrazada de seguridad. Trabajamos durante el almuerzo. A las 2 salí para atender una llamada de cumplimiento y casi chocamos con un hombre alto en el pasillo. Tenía una sonrisa familiar que solía pensar que era un amanecer. Sofía, dijo. Carlos. Por un segundo, el mundo se inclinó. Se veía más viejo por un margen delgado y más complacido consigo mismo por uno más amplio. No sabía que todavía estabas aquí, dijo como si la ciudad le perteneciera a él y yo hubiera sido una inquilina que se olvidó de mudarse. Trabajo aquí, dije. Él asintió con la cabeza hacia la pared de vidrio de la sala de guerra. Ya veo. Gran reunión, gran jefe. Estamos ocupados, dije. ¿Puede esperar esto? Se rió. Siempre fuiste todo filo cuando estabas concentrada. Esperaba que pudiéramos hablar antes del fin de semana. Café. Pensé en la voz de Luis en el ascensor. Si vas, no vayas sola. Pensé en el correo electrónico que había intentado convertir mi cuerpo en una broma de oficina. Pensé en la forma en que Luis había elogiado mis planes de contingencia y firmó su nota LE, como si esa letra significara un puente que solo cruzabas una vez. Tengo trabajo, dije. Envíame la hora y el lugar, tal vez. Me estudió con el mismo interés casual que usaba en la universidad cuando quería ver si podía salirse con la suya. Luego se hizo a un lado con una pequeña reverencia, como un recuerdo de modales. De vuelta en la sala de guerra, Luis no me miró cuando me senté. No necesitaba hacerlo. Pude sentir que el aire cambiaba como la presión antes de la lluvia. A las 5, después de que enviamos el paquete a la junta, Luis despidió al equipo. Luego dijo, sin levantar la vista, «Sofía, quédate un momento». La puerta se cerró detrás del último analista. Luis apiló los papeles restantes y los dejó a un lado. «¿Te lo encontraste?», dijo. «Sí», dije. «En el pasillo». Él asintió como si tuviera una transmisión en vivo que había apagado para ser cortés. «Ten cuidado». Ahí estaba de nuevo, un consejo como una barandilla. «¿Cuidado con qué?», pregunté. «Con la historia que cuenta Carlos», dijo Luis. «Ha tenido años para perfeccionar una versión en la que es generoso, y tú eres afortunada de estar en el marco. No audiciones para un papel en una narrativa que es mala para ti». Las palabras cayeron más fuerte de lo que quería admitir. Busqué en su rostro cualquier pizca de algo más. Tal vez lo encontré. Tal vez lo inventé. «Gracias», dije. Él deslizó un pequeño sobre por la mesa. Lo miré, luego a él. «¿Qué es esto?» «Un anticipo de la bonificación de tu equipo por el trabajo de Horizon», dijo. «La junta lo aprobó anoche. No discutas. Tómalo. Te lo ganaste». Metí el sobre en mi bolso sin abrirlo. Tenía la garganta tensa. Añadió casi como una idea de último momento. «El fondo de pantalla ha sido cambiado. Por si te lo preguntabas». Lo estaba. La palabra era demasiado fuerte en mi cabeza para hablar. «Buenas noches, Sofía», dijo. «Buenas noches». Al salir, revisé mi teléfono. Una invitación de calendario esperaba. Enviada 5 minutos antes. Asunto: reunión de fin de semana. RSVP de Carlos. CC. Luis, el jefe. Dejé de caminar. La gente flotaba a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. Abrí la invitación. Carlos había añadido una nota. Luis dijo que podrías estar libre. Bebidas en Haven el sábado a las 7. Será bueno aclarar las cosas. Por un segundo, el mundo se quedó en silencio, excepto por el pensamiento en mi corazón. Volví a leer la línea de CC. La volví a leer de nuevo. Teresa envió un mensaje de texto antes de que pudiera pensar. «Si vas, yo voy contigo. No me lo impidas». Escribí una respuesta con dedos que no se sentían como míos. «De acuerdo, pero no nos quedaremos mucho tiempo».
Ella envió una cadena de pulgares arriba y luego, porque me conoce, un emoji de un auto, un candado y un huracán. Sonreí a pesar de mí misma. Luego levanté la vista y vi a Luis en el vidrio cruzando el vestíbulo. No me vio, o tal vez lo hizo y fingió que no. Fui a casa y abrí el sobre porque necesitaba saber si el mundo, al menos en una esquina, había decidido que tenía valor. La cantidad fue lo suficientemente generosa como para hacerme sentar en el brazo del sofá. Pensé en el alquiler. Pensé en una pequeña cuenta donde guardaba dinero para un futuro que aún no podía nombrar. Puse el sobre en la parte de atrás de un cajón y lo cerré. A las 9, mi teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Archivo de video adjunto. Casi no lo abrí. La curiosidad es una trampa en la que caigo incluso cuando puedo ver los dientes. La pantalla se llenó con la sala de conferencias. El fondo de pantalla, mi cuerpo. Un subtítulo con letras blancas y negras. Adivina la novia. El nombre de la cuenta era una broma barata. La hora de envío era reciente. El recuento de visualizaciones estaba subiendo. Esta vez no se envió a todo el personal. Se envió a todos los que conoces, que es como se siente cuando algo feo alcanza la velocidad de la luz. No llamé a Luis. No llamé a Teresa. Me llamé a mí misma a la acción e hice lo que me dijo que hiciera. Tomé capturas de pantalla de la información del remitente y las reenvié al alias de TI que Luis había puesto en mi teléfono antes. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y me quedé en el silencio de mi sala de estar, hasta que el silencio tuvo una forma. Llamaron a mi puerta. 3 golpes rápidos que sonaron oficiales. Me quedé quieta. Sofía Torres, llamó una voz. Seguridad del edificio. Necesitamos hablar contigo por un segundo. Consideré no responder. Luego recordé el último año de mi vida y todas las puertas que me había negado a abrir. Giré el cerrojo. 2 personas estaban en el pasillo. Uno llevaba un blazer azul marino y una insignia en un cordón. El otro sostenía una tableta. Estamos aquí en nombre de su compañía, dijo el hombre con la insignia con cuidado. La de este edificio. Se ha presentado una queja sobre la distribución de una imagen. Nos gustaría confirmar que está a salvo y solicitar que no abandone las instalaciones esta noche sin avisar. Los miré fijamente. Estoy a salvo, dije. Y estaba tan a salvo como cualquiera podría estar. Cuando el pasado y el presente están ambos sentados en tu sofá preguntando qué sigue. El hombre asintió. Gracias, señorita Torres. La compañía se pondrá en contacto por la mañana. Si recibe algo más, reenvíelo a la dirección que tiene en el archivo. No responda directamente y si se siente insegura, llame a este número. Me entregó una tarjeta. La tomé. Después de que se fueron, cerré la puerta y apoyé mi frente contra la madera fría. Luego caminé hasta la ventana y miré las luces de la ciudad. En algún lugar por ahí, un hombre que solía ser mi casi estaba puliendo una historia. En otro lugar, un hombre que se negaba a hacer otra cosa que claro se estaba preparando para una pelea que no podía ver. Apagué la lámpara. En la oscuridad podía escuchar mi respiración. Pude escuchar el pequeño y valiente sonido que hacía. El sábado estaba a 2 días. No sabía en qué historia me metería en Haven. Sí sabía esto. Había terminado de ser una foto en la pantalla de otra persona. Me senté en el sofá y comencé a escribir una lista. La única oración en la que alguna vez he confiado. Pasos, no sentimientos, hechos, no fantasías. Escribí hasta que la página estuvo llena y las líneas fueron firmes. Cuando terminé, puse el cuaderno en la mesa. Puse una alarma para las 6 y cerré los ojos en un capítulo que no estaba terminado, y un fuego que había decidido quemar limpio. El sábado llegó disfrazado de una mañana ordinaria. Me desperté antes de la alarma. Miré el pálido cuadrado de luz moverse por mi techo y me dije 3 cosas simples. Respira, vístete, decide. Me duché y me puse un vestido negro con líneas limpias y mangas que podía subir hasta los codos si necesitaba trabajar. Trencé mi cabello de una manera que no se desharía si la noche se volviera clima. Armadura que parecía ropa. Teresa me envió un mensaje de texto a las 7. Estoy abajo con café. No puedes rechazarlo. Tomé el ascensor hasta el vestíbulo y la encontré en el banco cerca del ficus con 2 tazas y una cara que decía, hoy cazamos. Nos sentamos allí como amigas ordinarias en un fin de semana ordinario, pero el aire tenía la tensión de un tambor. Le conté mi plan. No beber, no mesas en las esquinas, 30 minutos. Si Carlos intentaba llevar la conversación a un lugar al que no quería ir, me levantaría y me iría. Si intentaba provocarme con viejas historias, rechazaría el marco.
Si intentaba tocarme, ella le rompería los dedos. Esa última parte era una broma, en su mayoría. Haven era el tipo de lugar que pretendía no esforzarse. Concreto pulido, luz cálida, una barra de madera color miel. A las 7 en punto, la puerta se abrió, y Carlos entró con una sonrisa que solía sentirse como un alivio. Se veía más delgado de lo que recordaba, y más brillante de una manera que no confiaba, como una bombilla que funcionaba demasiado caliente. Sofía, dijo como si los últimos 3 años fueran un paréntesis y no un hecho. Se inclinó. Di un paso atrás y extendí mi mano. Él la estrechó y se rió suavemente, fingiendo no estar sorprendido. Teresa se deslizó en el asiento a mi lado y le dio una mirada seria que decía: «Soy una testigo que sabe cómo hablar en oraciones completas». Él pidió un agua con gas e hizo un pequeño espectáculo como si la moderación fuera un rasgo de personalidad. «Entonces», dijo, después de unas pocas líneas de conversación trivial que se sintieron como recitar un guión. «Vi el drama del correo electrónico. Siento que la gente puede ser horrible, pero te ves bien, fuerte. Siempre dije que serías buena en esto. No estaba claro a qué esto se refería. El trabajo, la crisis, la forma de mi boca alrededor del silencio. Elegí el camino más directo». «¿Enviaste esa invitación con Luis en la línea de CC para dejar claro un punto o para iniciar una pelea?» Su sonrisa no cambió. «Luis y yo solíamos ser amigos. Esto no es una pelea, es una invitación a ser adultos». Él levantó su vaso a crecimiento. Yo no toqué mi agua. «Estoy aquí por una razón», dije. «Para asegurarme de que no repitamos una historia que fue mala para mí. Ya no llevaré tus historias». Él parpadeó, sorprendido de que el suelo no se moviera para acomodarlo. Inclinó su cuerpo para que su hombro casi bloqueara a Teresa de la conversación y bajó la voz. «Haces que suene como si hubiera arruinado tu vida. Ni siquiera salimos correctamente. Ambos éramos jóvenes. Perseguías a hombres fríos y lo llamabas ambición». Se rió entre dientes. «Amabas la idea de Luis porque no te daba la hora. Amabas la idea de mí hasta que te di demasiado. No soy el villano en tu historia porque me negué a ser un accesorio». Mantuve mi rostro tranquilo. «Enviaste ese correo electrónico», dije. Él no se inmutó. El correo electrónico del departamento, la captura de pantalla borrosa, las letras blancas y negras. Se encogió de hombros como si tirara una servilleta. «Ese no es mi estilo. No soy lo suficientemente estúpido como para dejar un rastro en una compañía que registra cada pulsación de tecla». Teresa se relajó un poco, pero yo no. El problema con Carlos nunca fue que fuera descuidado. Era que era creativo cuando quería algo. Mi teléfono vibró en la mesa. «Luis», sin mensaje, solo el nombre. Eso se sintió como una orden. Puse el teléfono boca abajo. Carlos sonrió ante el movimiento como si confirmara una teoría privada. Se inclinó de nuevo, más suave. «Ahora vine a decir esto. No debes dejar que un hombre como Luis elija tu clima. Él no está hecho para la suavidad. Está hecho para ganar. Usará todo lo que lo rodea para hacerlo, incluyéndote a ti. Hará que suene como protección. Tú lo llamarás amor porque se siente como seguridad. No confundas las dos cosas». Teresa dejó su vaso con más fuerza de la necesaria. Eso es rico viniendo de un hombre que la invitó a reinterpretar sus viejas decisiones como sabiduría. Él la miró por primera vez como si notara un obstáculo en el camino. «Estoy tratando de evitarle el dolor». «No», dije. «Estás tratando de preescribir la historia en caso de que no te elija. De nuevo, viniste a plantar un titular que puedas señalar más tarde. Mira», dirás, «se lo advertí». «Mira», dirás, «fui generoso». ¿Quieres la sensación de que te debo algo por tu gracia? No lo hago. Él golpeó un nudillo en la mesa. La sonrisa se endureció. ¿Crees que Luis es un héroe porque despidió a alguien por ti? ¿Crees que eso significa que eres especial? Él despide a la gente como otros hombres estornudan. Lo disfruta. No te lo admitirá porque sabe cómo interpretar al hombre bueno en una crisis. ¿Siempre ha sido así? Una sombra se movió en el borde de mi visión. Me di la vuelta. Luis estaba a pocos pies de distancia, con el abrigo puesto, la expresión neutra, las manos vacías. Nos miró a los tres como si fuéramos una sala de reuniones que tenía que ser organizada según sus estándares antes de que el trabajo real pudiera comenzar. «No disfruto despidiendo gente», dijo. «Disfruto la claridad. Hay una diferencia».
Carlos se reclinó, complacido. ¿Ves? No puede evitarlo. Luis no mordió el anzuelo. Me miró a mí, no a Carlos, y dijo, «No necesitas estar aquí». No aparté la mirada. «No necesito estarlo», dije. «Pero elegí estarlo y no he terminado». Teresa presionó su rodilla contra la mía debajo de la mesa. Pude sentir el pequeño pulso de su miedo por mí. Puse mi mano sobre la suya por un segundo, estudiándonos a ambas. Luis desvió su atención. «Carlos, ya que me copiaste en la invitación, no te importará si trato esto como cuasi profesional. Anoche, se realizó un segundo intento de distribución desde una cuenta externa. Nuestro equipo rastreó al remitente hasta un dispositivo registrado a tu nombre, comprado hace 2 meses, conectado a través de un wifi público cerca del río». Él deslizó un papel doblado sobre la mesa. Registros, marcas de tiempo, membrete de abogado. Me quedé mirando la página, luego a Carlos. El color de su cara subió un grado lento. «De todos modos, cualquiera puede falsificar un dispositivo. Lo sabes, ¿verdad? ¿O tu reino de certeza no se extiende a la forense fuera de la oficina?» Luis no parpadeó. «También tenemos vigilancia de la tienda de electrónica en el momento de la compra», dijo. «Y un registro bancario de la misma ventana de 10 minutos. El gerente de la tienda te recuerda. Le dijiste que necesitabas un teléfono que no pudiera ser rastreado a tu plan porque tu novia era paranoica». Hizo una pausa. Ella tenía una razón. Carlos se rió fuerte y sin cuidado, como si el sonido pudiera ahuyentar la evidencia. «Esto es absurdo. ¿Por qué me molestaría con todo eso por una mujer con la que ni siquiera salí?» Se giró hacia mí con un brillo repentino. «Tú y yo fuimos una nota a pie de página. Esto es Luis tratando de controlar el aire a su alrededor. Como siempre. Quiere el teatro de la rectitud. Quiere entrar y rescatar el día, y necesita un villano para que la capa se vea bien». Pude sentir todos los ojos en el bar ahora. Las luces eran demasiado cálidas, el aire era demasiado denso. Pensé en la lista en la mesa de mi cocina. Pasos, no sentimientos. Hechos, no fantasías. Tomé un respiro. «Me acompañaste a la salida de una fiesta una vez», dije, en segundo año. Estaba nevando, y la ciudad parecía algo perdonado. Me pusiste tu abrigo sobre los hombros y dijiste que siempre seríamos amables el uno con el otro, porque conocíamos la versión de nosotros mismos que existía cuando el mundo aún era pequeño. Quería creerte. Traté de ser amable con la versión de ti que creía tus propias historias, pero ya no soy pequeña y no te debo el refugio de mi duda. Abrió la boca. Levanté una mano. El gesto se sintió como colocar un ladrillo en el suelo entre nosotros. Terminé. Quédate con tu versión. Públicala si quieres. No seré entrevistada para ella. Me puse de pie. Teresa se puso de pie conmigo. Luis no me tocó. No se movió para posicionarse entre yo y nada. Simplemente se hizo a un lado como si abriera una puerta por la que yo ya había elegido caminar. Carlos me miró entrar en pánico, finalmente filtrando bajo los bordes de su sonrisa. Extendió la mano para agarrar mi muñeca por reflejo. Luis se movió con una velocidad que no parecía velocidad. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de Carlos y la volvió a poner sobre la mesa. Sin drama, sin exhibición. El mensaje estaba en la economía. No lo hagas. Salimos. El aire afuera tenía la fría claridad del vidrio limpio. «Gracias», le dije a Luis sin mirarlo. Él mantuvo sus ojos en la calle. «No me debes las gracias», dijo. «Tú hiciste la parte importante por ti misma». Un coche pasó con música, baja y constante. Pude sentir que la noche decidía no ser un desastre. Teresa me apretó el hombro y dijo que me encontraría en casa. Quería darme espacio y también quería asegurarse de que llegara allí. Caminó hacia adelante para enviar un mensaje de texto al servicio de transporte. Me volví hacia Luis. Había tanto que quería preguntar y nada de eso era útil, así que pregunté lo único que importaba. «¿Por qué viniste?». Él lo consideró y eligió la respuesta más pequeña y honesta. «Porque no quería que estuviera sola en una habitación con un hombre que hace de su historia el problema de otras personas, porque usa el encanto como moneda porque le debía una deuda que no supe cómo pagar hasta ahora». «¿Qué deuda?». Él exhaló una vez, un sonido corto que podría haber sido una risa en otra vida. Él es la razón por la que aprendí la diferencia entre proteger a las personas y aislarlas. Lo dejé contarme una historia sobre alguien una vez. Lastimó a la persona equivocada. No la corregí lo suficientemente rápido. Estoy corrigiendo esta rápido.
La palabra se acomodó en algún rincón de mi entendimiento donde el andamiaje había estado esperando. Pensé en la mirada que me dio en los ascensores, la risa fría que no pudo evitar en el pasillo, la nota con una letra L como un puente. «No voy a hacer tu proyecto», dije en voz baja. «Bien», dijo. «No quiero un proyecto, quiero una socia. En el trabajo, eso significa alguien que me dirá cuando estoy equivocado antes que la junta. En la vida, eso significa alguien que no me necesita como un escudo o una espada para pararse a mi lado». Hizo una pausa. «No estamos en la segunda categoría. No mientras yo sea tu gerente directo. Si eso cambia, tendremos esa conversación». Era tan limpio, dolía. El alivio y la decepción se encontraron en el medio y se inclinaron el uno al otro, como profesionales. «¿Vas a despedir a Carlos?», pregunté. «Voy a presentar cargos», dijo. La persona que envió el primer correo electrónico era una contratista que usó como relevo. Ella ya ha confesado. Él le pagó para que configurara la lista de distribución, usando una vieja plantilla de evento a la que aún tenía acceso. No fue difícil de rastrear. Pensó que el caos lo protegería. No lo hizo. «Realmente no disfrutas despidiendo gente», dije. «No», dijo. «Disfruto el silencio después de un corte limpio». Me miró. «Me gusta cuando el ruido se detiene y el trabajo puede suceder». Caminamos en silencio por una cuadra. En la esquina, dijo, «Cambié el fondo de pantalla no por las apariencias, sino porque era poco profesional e injusto para ti. Lamento la forma en que sucedió ese momento. No diste tu consentimiento para nada de eso. Me encargaré de la política de la sala de conferencias y de la configuración del espejo de TI el lunes. No habrá más accidentes». Le creí, no porque me pidiera que lo hiciera, sino porque cada movimiento de su vida corría hacia el orden. Asentí. «No me envíes notas solo con «lee en ellas nunca más», dije. «Es demasiado familiar. Confunde las cosas». Él aceptó eso sin discutir. «Entendido. Sofía», añadió, y hubo algo casi gentil en la forma en que dijo mi nombre. «Cuando el paquete de la Junta esté cerrado el próximo mes, presentaré una solicitud oficial para moverte a una línea de informes diferente. Si aceptas, ambos podremos respirar. Si te niegas, lo respetaré. No me debes un futuro debido a un presente que elegí manejar». Lo miré de lleno. Luego el rostro que una vez había perseguido como si me fuera a cambiar si se volvía hacia mí. Era solo una cara. También era un mapa de decisiones en las que podía confiar. El poder en eso se sentía nuevo. El viaje de Teresa se detuvo. Ella saludó desde la acera. Le dije «buenas noches» a Luis y caminé hacia el auto. Él no me vio irme. Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo por la calle como si hubiera más trabajo que hacer dentro de los huesos de la ciudad. La semana siguiente fue una lista de seguimiento. Recursos Humanos realizó entrevistas. El departamento legal redactó cartas. Cerró los círculos que habían estado abiertos por mucho tiempo. Firmé una declaración y aprobé un nuevo conjunto de pautas para la tecnología de la sala que habría parecido aburrido para cualquiera que no viviera actualmente dentro de ellas. Aburrido es mi adjetivo favorito cuando la alternativa es imprudente. Horizon envió una nota de agradecimiento y una línea sobre la confianza. La Junta aprobó nuestra implementación. Una pequeña cantidad aterrizó en mi cuenta que hizo que los números en otras columnas se aliviaran. Pedí un traslado a un grupo diferente. Luis lo aprobó en 1 hora y copió al vicepresidente senior con una frase que se leía como una puerta abriéndose. «Sofía ha liderado la auditoría más compleja que hemos ejecutado en 2 años y mantuvo la sala en los rieles cuando otros habrían perdido el camino. Ella será un activo para tu equipo. Si no peleas conmigo para recuperarla en 6 meses, me preguntaré qué estás haciendo mal». En mi último día bajo su línea de informes, despejé mi escritorio y puse los pequeños anclajes en una caja. Teresa robó 2 bolígrafos y una engrapadora, y los reclamó como trofeos. La oficina se sintió exactamente igual y ligeramente alterada, como una habitación después de que alguien ha lavado todas las ventanas. En mi monitor había una nueva nota con letras de molde pulcras. «Felicidades. Haz el trabajo, no el drama. L». Sonreí y la despegué. Esta vez entré en su oficina y me detuve en la puerta. Él levantó la vista. Las mangas estaban remangadas. La corbata era perfecta. El centro de gravedad en la habitación era donde siempre estaba cuando él estaba en ella. Puse la nota en el borde de su escritorio. «Gracias», dije. Él asintió una vez. «Tú hiciste esto», dijo. «Yo solo quité los elementos que estaban en el camino».
Quería decirle que quitar los elementos a veces es todo el milagro. Dejé eso sin decir. Hay verdades que se vuelven más fuertes cuando no están ancladas a la pared. Se puso de pie y por un latido, pensé que me ofrecería un apretón de manos. No lo hizo. Se movió alrededor del escritorio y me acompañó hasta el umbral, como un hombre que entiende que las despedidas son menos sobre las palabras y más sobre la distancia que se mide con ellas. «Tómate el fin de semana», dijo. «Regresa la próxima semana y haz que tu nuevo jefe tenga miedo de lo buena que eres». Me reí. «Puedo hacer eso». Teresa y yo fuimos a comer fideos después. De los que tienes que perseguir por el tazón con tus palillos, de los que se resisten un poco. Ella chocó su vaso de agua con el mío y dijo: «Al final de una temporada, al comienzo de una, tú elegiste». El domingo fue tranquilo a propósito. Limpié el mismo mostrador 3 veces y borré la última copia de seguridad de la foto de la nube. Escribí una línea final en el cuaderno que había comenzado la noche en que el cielo se veía honesto. Me recordé a mí misma que la calma no es una máscara, es una herramienta. Lo escribí sin comillas porque ya no las necesitaba. El lunes, entré en un nuevo piso que olía a pintura y ambición. El vicepresidente senior me dio la bienvenida con una lista que hizo que mi pulso se acelerara de una manera que era más emoción que temor. Nuevos clientes, nuevas plataformas, una línea de tiempo que podía cantar o romperse. Me remangué las mangas y elegí música. Luis y yo nos cruzamos en reuniones esa semana, y la semana siguiente, y la semana siguiente a esa. Cuando lo hicimos, fuimos eficientes y precisos y escasos en nuestras palabras. Se sintió como colaboración sin estática. Se sintió como el final de una tormenta y el comienzo de una temporada en la que la lluvia solo caía cuando era necesaria. En el ascensor, una vez preguntó, sin mirarme: ¿café? No una cita, un informe después de que el ciclo de la junta termine y tu traslado esté completamente resuelto. Dije que sí porque era la respuesta honesta. El ascensor se abrió. Salimos sin tocar el futuro ni romperlo. Meses después, cuando el ciclo de la junta se cerró y la ciudad se inclinó hacia la primavera, tomamos ese café. Fue en un lugar tranquilo con buena luz. Hablamos como 2 personas que habían elegido sus palabras antes de necesitarlas. No hicimos promesas que no podíamos cumplir. No redactamos una historia en la que una persona rescata a la otra. Acordamos una regla. Si cruzábamos de una categoría a la otra, lo haríamos con claridad y papeleo y sin secretos. Firmaríamos nuestros propios nombres en nuestras elecciones. No seríamos el titular que alguien más escribió. Carlos se declaró no culpable. Contrató a un abogado que sonreía para las cámaras y presentó mociones que se leían como teatro. A la jueza no le gustaba el teatro. En su sala, la contratista que lo había ayudado lloró durante su declaración y dijo la verdad. El caso se movió y luego terminó. No se sintió como victoria. Se sintió como una piedra movida del camino, para que caminar se sintiera como caminar de nuevo. En una noche en la que el aire olía a hojas nuevas, tomé un autobús hasta el río, y me quedé donde la ciudad sostiene sus luces a su propio reflejo. Pensé en la versión más joven de mí que perseguía a hombres fríos, y lo llamaba ambición, que confundía el control con el amor que le entregaba a otras personas el bolígrafo, y luego se preguntaba por qué su nombre estaba mal escrito. No la regañé. No le di las gracias. Me paré junto a ella y vi el agua moverse. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Teresa. Ella había adjuntado una foto de una planta en el alféizar de su ventana. Era del tipo terco que se niega a morir y luego de repente prospera. «Mira», escribió, «prueba de que lo pequeño y verde puede ganar». Me reí en voz alta y le escribí de vuelta: «Prueba recibida». De camino a casa, pasé el edificio donde a veces reservábamos salas de conferencias para reuniones fuera de la oficina. A través del vidrio, pude ver el fantasma de una mesa larga, una pantalla limpia, filas de sillas vacías. Parecía un lugar donde suceden cosas serias. Parecía por una vez que no solo suceden cosas serias. Desbloqueé mi puerta, dejé mi bolso y puse el hervidor. No necesitaba fuegos artificiales. No necesitaba una banda sonora. No necesitaba un beso bajo la lluvia para marcar el final de algo o el comienzo de algo más. Necesitaba el trabajo honesto de mis días, el zumbido constante de una vida que estaba construyendo con ambas manos, y el conocimiento de que si una tormenta llegaba, no la confundiría con un dios. Más tarde esa semana, una nueva empleada se unió a mi equipo. Era brillante y nerviosa y se esforzaba tanto por no mostrarlo que me dolía el pecho con reconocimiento.
En su primer día, derramó café en su blusa y se rió ruidosamente para fingir que no le importaba. La acompañé al armario de suministros, encontré el kit de emergencia para manchas y se lo entregué como si fuera una espada. Un mapa es un registro, no una oración, le dije casi a mí misma. La mancha se desvanecerá. El recuerdo puede enseñarte sin ser tu dueño. Ella me miró como si hubiera dicho algo más. Tal vez lo había hecho. En un momento tranquilo entre reuniones, mi calendario sonó con una pequeña invitación. No tenía línea de asunto, solo una hora, un lugar y una sola inicial que no era una letra, sino un nombre escrito de la manera en que lo usamos cuando somos cuidadosos. Acepté. Luego puse mi cuaderno en mi escritorio y dibujé la siguiente escalera en la siguiente página. Primero el trabajo, luego el café, luego lo que venga cuando dos personas que se niegan a hacer historias escritas por otras manos decidan intentarlo de nuevo sin disfraces. Esa noche abrí mi ventana y dejé que la ciudad entrara. Las luces hicieron lo que siempre hacen. El aire se movió en algún lugar. Una puerta se cerró en una habitación que había estado demasiado ruidosa por mucho tiempo. En otro lugar, una puerta se abrió. Escribí una línea final en mi cuaderno y la subrayé una vez porque una vez fue suficiente. Estoy aquí, no como una foto en la pantalla de otra persona, no como el titular de la versión de otra persona. Estoy aquí como una persona que elige, que aprende, que construye, que se niega a ser pequeña. El capítulo no terminó con un choque o un beso. Terminó con una habitación que estaba tranquila y un corazón que entendía la forma de su propio clima. Terminó con un comienzo en el que podía confiar,